Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Ibarra, socio fundador de Kepen, asesor financiero y de seguros. Bienvenidos al capítulo número 18 de Kepen TV. Hoy, esta semana, vamos a platicar de 3 temas, ideas y conversaciones del mundo financiero y de los seguros de la semana pasada. Tema número 1, el régimen 97 y tu retiro. Seguimos con el tema. Tema número 2, necesito comprobar mi seguro gastos médicos mayores si voy a viajar a Estados Unidos. Y tema número 3, las UMAS. ¿Qué son y cuál es la diferencia con los salarios mínimos? Arrancamos. Tema número 1 esta semana, como prometido, es el régimen de 1997. Para aquellos que empezamos a trabajar después del 1 de julio de 1997, la ley cambió. Tuvo que cambiar, ahorita vamos a explicar por qué, pero pues no nos va a ir tan bien como a nuestros colegas, nuestros compatriotas que están en el 73, pero no está todo perdido. Esta ley te establece lo siguiente, te dice que lo mínimo que vas a tener que trabajar son 1250 semanas cotizadas. Recuerda que eso es más o menos unos 25 años, no son continuos, pero en los cuales tendrás que estar bajo un patrón para tener derecho a esta pensión. Otro requisito es la edad, 60, de igual manera de 60 en adelante, no más que aquí la ley está establecida para que sean los 65, pero técnicamente a los 60 también puedes cumplir ciertos criterios para que te lo puedan entregar también. Entonces varía un poquito en la siguiente manera. Recordemos que los que trabajan bajo un régimen de sueldos y salarios, el equivalente del 6.5% de su salario mensual es el que se guarda en la Afore. Esto está topado, tiene un tope de 25 UMAS, que es más o menos 63,000 pesos hoy en 2020. Entonces el que gana más de esto, a la Afore no le importa, a las leyes no les importa, te dice de aquí en adelante no cuenta, topo aquí y de esto saco el 6.5%. De esa cantidad es la que se va guardando en tu Afore y es la cantidad que se va a ir acumulando, se va a ir invirtiendo con el paso de los años para cuando se cumplan estas condiciones se pueda entregar una pensión. La pensión aquí se va a calcular de 2 maneras. Te van a preguntar, ¿se va a acumular un total en tu Afore? Técnicamente se acumula en CIAFORES, que son sociedades de inversión o fondos de inversión. Aquí, a diferencia de la ley 1973, aquí es el dinero que tú juntaste. Cuando llegues a estas condiciones, si las cumpliste, te va a decir, tienes 2 opciones. Puedes recibir una pensión vitalicia administrada por una aseguradora. Hoy en día son 4 aseguradoras, en el futuro vamos a ver cuántas sean. Recordemos que hoy no se ha jubilado nadie bajo este régimen. La primera persona se jubila el próximo año 2021. Y la otra opción es retiro programado. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí es una pensión vitalicia hasta el último de tus días. Aquí es sobre el saldo que hay, vamos a hacer un cálculo y te voy a entregar dinero. Puede llegar el día que ese saldo se acabe. ¿Cuál es la diferencia? En el retiro programado vamos a estar recibiendo mensualmente una cantidad por encima de la pensión vitalicia. Entonces ahí habrá que hacer ese análisis para determinar si me conviene más recibir menos pero garantizado por el resto de mi vida, o recibir un poco más con la opción de que se puede terminar algún día, ¿no? Entonces mucho con esto. Recordemos que si no cumplimos estas condiciones, básicamente esta y la edad, obviamente, recordemos que nos van a dar una negativa de pensión y esa negativa de pensión te van a entregar el saldo acumulado. Ahí no va a haber opción de algo vitalicio ni alguna renta, nada. Te van a decir, aquí está la lana. Ojo, en este tema algo también súper importante, no tenemos derecho a la modalidad 40 como lo tenemos en la ley 73. Recordemos que en la 73 tú puedes hacer voluntariamente aportaciones para acumular semanas. En la ley 97 no puedes hacer eso. Puedes hacer aportaciones voluntarias para incrementar tu saldo, pero no te van a contar como semanas, a diferencia de la 73 con la modalidad 40. Aquí hoy no existe esta opción, entonces ojo con eso. Entonces, un resumen, en la ley 73, recordemos, es en base al presupuesto federal, es decir, el gobierno capta sus impuestos y una parte de sus impuestos, que 2020 va a ser 1 billón de pesos, nos los va a entregar a los pensionados. En la ley 97 la diferencia es que son fondos de inversión propios de cada persona. Y ahí, ¿qué significa fondo de inversión? Significa que no es el gobierno, es lo que tú guardas y eso se va y se invierte en instrumentos financieros
financieros en títulos que tienen un valor. ¿Qué son títulos? Son certificados de la tesorería, inversiones en empresas, inversiones en paraestatales, inversiones de deuda, de renta variable. Pues esos títulos tienen un precio cuando se compran y tienen un precio cuando se venden. Ojo, cuando hay minusvalías en las afores no es pérdida, es minusvalía. ¿Por qué? Porque se tiene el título. ¿Cuándo se asume la pérdida? Cuando se vende el título o cuando el título llega a un valor de cero. Entonces mucho cuidado. Son muy distintos los mecanismos financieros bajo los cuales se recibe el dinero. ¿Cuál es mejor? Pues mientras haya el presupuesto, por las condiciones actuales, pero tiene, a mi punto de vista, tiene más certeza de que va a pasar porque los títulos ahí están sí o sí. Puede pasar con el presupuesto federal que un día digan, pues ya no hay presupuesto para ese tema y ya no te puedo entregar ese recurso, ¿no? Entonces es un tema extremadamente complejo. Tratamos aquí de resumirlo de la mejor manera posible. Si tienes más dudas, mándanos un WhatsApp. Tema número 2. Me preguntó una persona si necesitaba un seguro de gastos médicos para viajar a Estados Unidos. No sé si se recuerdan, pero por ahí de noviembre salió una noticia un poquito escandalosa que a partir de ahora ibas a ocupar forzosamente un seguro de gastos médicos privado para poder entrar a Estados Unidos. Entonces ahí les va un poquito de los mitos y las realidades. Sí, se aprobó esa ley el año pasado en noviembre, el 3 de noviembre, y esa ley dice que toda persona que está por pedir una visa o entrada a Estados Unidos necesita comprobar un seguro de gastos médicos mayores privado, o necesita comprobar los recursos suficientes para cubrir una enfermedad en su estancia allá. Entonces, estados de cuenta, etcétera, ¿no? Entonces, si tú ya tienes visa, no aplica para ti. Esto es solamente para las personas que van a pedir una visa nueva o una entrada al país. Si hoy ya tienes una visa, no tienes nada que preocuparte. Si ya tienes un seguro de gastos médicos mayores, pues menos de qué preocuparte, pero si no lo tuvieras, no tiene nada que ver, no es un requisito para entrar. Para los que tienen un seguro de gastos médicos mayores en México, recordemos que la gran mayoría de los que son nacionales tienen una cobertura opcional con costo para que te puedas tener una emergencia en el extranjero. Entonces si vas a viajar a otro país, pues esa te la recomiendo, no te la van a pedir, digamos, no está en esta ley, pero pues pregunta por eso porque te puede servir, ¿no? Ojo, no confundirse, como lo platicamos en otro capítulo, no confundirse con una cobertura para irte a atender una enfermedad ya, simplemente es para en caso de una emergencia, estando en cualquier parte del mundo. Tema número 3, ¿qué son las UMAS? Recientemente me han estado preguntando mucho. Las UMAS nacieron en el 2016. Nacen porque el gobierno anteriormente medía muchas cosas por el concepto de veces de salario mínimo. ¿Qué pasa? Ese salario mínimo que todos sabemos que a lo largo de los años va incrementando muy poquito, ni siquiera con inflación. Al trabajador que quiere ayudar a la población más rezagada no va a la par con la inflación. Entonces se estaba rezagando por esa parte. ¿Pero por qué se rezagaba? Porque muchos costos que tenemos como ciudadanos están indizados al salario mínimo. Si le subo el beneficio al trabajador, también le subo el costo al ciudadano. En el 2016 se crea la UMA para hacer esa separación y decir, el salario mínimo no tiene nada que ver con las UMAs. Entonces hoy, por ejemplo, multas o temas que tenemos que pagarle al gobierno se hacen con UMAs en lugar de salario mínimo. Entonces, ¿qué pasó? El salario mínimo se incrementó de manera importante en los últimos 2 años. Ahorita 2020 va a estar en 185 pesos para la franja fronteriza y va a estar en 123 para todo el resto del país. Son incrementos, la verdad, muy importantes. La realidad es que muy poca gente técnicamente gana el salario mínimo, pero bueno, se incrementó. Imagínense si ese incremento se hubiera aplicado parejo y hoy los costos del predial, de las multas, etcétera, también se hubieran incrementado con esos porcentajes, pues hubiera sido una revolución, ¿no? Entonces la UMA esa sí va creciendo con inflación. Desde que se separan en el 2016, esa ha crecido conforme inflación y el salario mínimo, particularmente en los últimos 2 años, pues se le dieron un par de brincos importantes en beneficio de la población. Entonces esa es la razón de separar. Recordemos que los que tienen un plan personal de retiro, hablando ya de seguros, el tope máximo para que tú puedas hacer deducción en tu plan personal de retiro es de 5 UMAs elevados al año, que son para 2020, el año pasado de 154 aprox, este año brinca a 158,000 pesos. Entonces esa es la diferencia. UMAs, salarios mínimos, por eso se creó. Hay noticias, seguramente han visto, de algunos amparos o jurisprudencia sobre que si las pensiones se van a pagar en UMAs o salarios mínimos.
hay muchas cosas un poquito al aire. Entendamos que es un tema relativamente nuevo, que se creó en otro sexenio y pues ya sabemos que todo de repente agarra tintes políticos. No sé qué vaya a pasar, pero considero que la separación en sí es buena para estos dos conceptos: ayudar a la población y no afectar tan negativamente nuestros costos del día a día con el gobierno. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Ya saben, si están en YouTube, denle click a la campanita. Muchos me han preguntado, oye, ¿qué campanita? Me refiero exclusivamente a YouTube. Los que nos ven en Facebook, los que nos ven en LinkedIn, los que nos ven en Instagram, ustedes no se preocupen, denos like, compartan, no like, comentarios. Aquí les ponemos nuestro WhatsApp también, con toda confianza. Muy agradecidos por cada semana seguimos. Recuerden que está nuestro podcast, lo pueden encontrar en Spotify, en Apple, en Alexa, en Google, en la que quieran. También es estos mismos temas, pero en versión audio para cuando estás en el gimnasio, cuando estás paseando el perro o lavando los platos y no nos quieres ver. Entonces, gracias, like, no like, ya sabes, no te comas el malvavisco. Nos vemos la próxima semana. Soy Roberto Ibarra.